¿Qué onda, familia? Bienvenidos a una nueva entrega de este canal donde soltamos la neta, aunque les duela a los que se creen muy civilizados allá en el primer mundo. Siéntense, preparen su tequila o su cafecito de olla, porque lo que les voy a contar hoy es una joya de esas que te inflan el pecho de puro orgullo nacional. ¿Alguna vez han visto a esos extranjeros que llegan a nuestro México mágico con el aire de superioridad por las nubes? Ya saben de quiénes hablo. Esos que se bajan del avión pensando que vienen a un zoológico o una película de bajo presupuesto. Esos que dicen que nuestra comida es demasiado picante, que nuestro tráfico es caótico y que nuestra cultura es, cito textualmente, folclore para turistas. No mames. Me hierve la sangre nada más de pensarlo. Pero lo que más me calienta, familia, lo que de plano me hace querer mentarles la madre en 10 idiomas diferentes, es cuando se meten con nuestra lucha libre. A huevo que sí. Hoy vamos a hablar de un personaje que se sentía el mismísimo rey del conocimiento. Vamos a decirle Mark. Mark es el típico gringo o europeo, da igual, que se cree experto en deportes de contacto porque paga su suscripción de la UP y se la pasa viendo peleas de la MMA en Las Vegas. Mark dice que lo real es el octágono, que lo verdadero es la sangre fría, el silencio sepulcral de un estadio en Nevada y la lógica técnica de un estrangulamiento. Para él, la lucha libre mexicana es, y abro comillas, teatrito barato para niños y gente sin educación. La neta, qué poca abuela tiene este compa. Mark llegó a la Ciudad de México con su camarita de miles de dólares, su gorrita de marca y esa sonrisa burlona de quien viene a desenmascarar un fraude. Se pavoneaba por el Paseo de la Reforma, diciendo que iba a grabar un video para demostrar que los luchadores mexicanos no son más que actores gordos en mallas. Pobrecito iluso. No sabía que estaba a punto de entrar a la Catedral de la Lucha Libre, a la mismísima Arena México, y que ahí, en ese recinto sagrado, sus prejuicios se iban a ir directo a la chingada. Desde que Mark puso un pie afuera de la arena, en la mítica calle de Doctor La Vista, el choque cultural le pegó como un tope suicida en pleno rostro. Ustedes conocen ese ambiente, ¿verdad, familia? Ese olor a palomitas recién hechas, el aroma del sudor, la lona y la victoria. Ese desmadre hermoso de los puestos de máscaras, donde por 50 pesitos te puedes convertir en el santo, en Blue Demon o en Psycho Clown. Mark miraba todo con asco. Miraba las máscaras de tela brillante y decía, ¡qué ridículo! ¿Quién en su sano juicio se pone esto? Se reía de los niños que corrían con sus capas de plástico pensando que era una tontería. No mames, Mark. Esos niños tienen más pasión en el dedo chiquito del pie que tú en toda tu lógica deportiva. Compró su boleto en las primeras filas pensando que así vería mejor los hilos del truco. Entró a la Arena México y se quedó mudo por un segundo, pero no de respeto, sino de confusión. No podía entender cómo un lugar podía estar tan lleno de energía, de ruido, de gritos. Allá en sus serines de laúd, la gente guarda silencio, analizan los golpes como si estuvieran en una biblioteca. Pero aquí la arena ruge, cabrones. Aquí el aire vibra. Mark se sentó y lo primero que vio fue a una abuelita. Sí, una señora de unos 75 años. Con sus canas bien puestas, su rebozo y una bolsa de semillas. Mark se burló por dentro. Seguro vino a traer a su nieto, pensó. Pero en cuanto salió el primer rudo a escena y le hizo una seña obscena al público, la abuelita se levantó de su asiento y soltó una sarta de groserías que harían sonrojar a un marinero. Chinga a tu madre, rudo de mierda. Bájate de ahí, pinche gordo mantecoso. Mark se quedó tieso. No entendía cómo esa señora tan dulce podía transformarse en un volcán de insultos. Es solo una actuación, se decía Mark a sí mismo, mientras grababa con su teléfono. Están todos coordinados, es pura pantomima. La neta, familia, me daban ganas de meterme a la pantalla y darle un zape. El tipo veía el ring y buscaba los puntos de apoyo, las colchonetas escondidas, trataba de encontrarle la falla al sistema. Empezaron las primeras luchas, las de calentamiento, y Mark no paraba de criticar. Ese golpe no dolió, ese vuelo fue planeado, mira cómo el referí se hace el sordo. El referí, nuestro querido Tirantes o cualquier otro de esos que nos hacen hervir la sangre, estaba haciendo de las suyas y Mark solo veía una mala dirección de escena. ¿Cómo es posible que alguien sea tan ciego? Mark pensaba que era más inteligente que un pueblo entero que ha mantenido esta tradición por casi 100 años. Se sentía superior a los miles de mexicanos que cada viernes se dan cita en la Doctores para soltar el estrés, para gritar, para vivir. Para Mark, todos éramos ignorantes engañados por un espectáculo de luces y máscaras. Pero el ambiente en la Arena México es una fuerza de la naturaleza que no respeta pasaportes ni títulos universitarios. La arena empezó a calentarse. El ruido de los silbatos, los gritos de técnicos, contra los de rudos, crearon un torbellino de sonido que empezó a penetrar en la piel de Mark. Él intentaba mantener su distancia emocional, pero el calor humano lo estaba asfixiando.
Aquí no hay aire acondicionado de lujo, aquí hay el calor de la pura pinche pasión que emana de los cuerpos que se entregan en el ring. Mark vio cómo los vendedores de chelas y semillas pasaban cargando charolas pesadísimas, moviéndose entre la multitud con una agilidad impresionante. Vio a hombres de traje al lado de obreros, a modelos junto a vendedores ambulantes. Todos iguales, todos hermanos bajo el mismo techo. Y eso, familia, eso lo empezó a descolocar. En su mundo, todo está dividido por clases sociales, por zonas VIP, por muros invisibles. Pero en la Arena México, el único muro es el que separa el ring de la primera fila. Y créanme, ese muro es muy fácil de saltar. Sigue siendo falso, murmuró Mark, aunque ya no sonreía tanto. Sus manos empezaron a sudar. Empezó a notar que los sonidos de los golpes contra la lona no eran efectos especiales. Ese puff, seco de la espalda, chocando contra el protector del ring, le empezó a retumbar en los oídos. Empezó a notar que cuando un luchador se lanzaba en un tope suicida entre la segunda y la tercera cuerda, no había redes de seguridad, no había trucos de cámara. Era un hombre de 100 kilos volando por los seris, arriesgando el cuello por el aplauso de una multitud que lo trata como a un dios o como al peor de los demonios. La tensión cultural estaba en su punto máximo. Mark se sentía como un extraño en una ceremonia religiosa que no comprendía. Veía el ring y ya no veía solo actores. Empezaba a ver atletas con una resistencia física que dejarían ridículo a muchos de sus peleadores de gimnasio. Veía la agilidad, la elasticidad, la fuerza bruta mezclada con una elegancia que solo el luchador mexicano posee, pero su ego todavía era muy grande. Todavía no me convencen, se decía, esto es solo acrobacia. Chale con este güerito. No sabía que las preliminares eran solo el entremés. No sabía que la Arena México estaba guardando lo mejor para el final. El anunciador, con esa voz de trueno que nos pone la piel de chinita, se preparaba para anunciar el evento estelar. Mark vio cómo las luces se apagaban y un reflector apuntaba hacia el túnel de entrada. El ambiente cambió. Ya no era solo una función de lucha, era algo más profundo, algo sagrado. Mark sentía que el suelo vibraba. La gente empezó a zapatear, a gritar con una fuerza que le hizo doler los tímpanos. Por un momento, soltó su celular. Por un momento, su cámara de $1000 se quedó apuntando al suelo. Sus ojos se clavaron en el ring. Por primera vez en toda la noche, Mark no estaba buscando el truco. Estaba esperando. El miedo y la curiosidad empezaron a pelear dentro de su pecho. Lucharán a 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo, retumbó en las paredes de la arena. Mark no sabía español fluido, pero entendió perfectamente el tono de desafío. Entendió que lo que estaba a punto de presenciar no era una obra de teatro. Era una batalla por el orgullo nacional. Vio a los niños de la fila de adelante ponerse de pie, con las manos apretadas, rezando casi por su ídolo. Vio a la abuelita dejar de comer sus semillas y prepararse para la guerra verbal. Mark sintió un escalofrío, ese frío que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que te has equivocado de cabo a rabo. Ese momento donde la neta te pega tan fuerte que te deja sin aire. Él, el experto en UF, el analista de las MMA, estaba temblando en una butaca de la Arena México. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué su corazón latía tan rápido si todo era mentira? La realidad lo estaba acorralando. La Arena México, con sus muros llenos de historia, con su público que no perdona, estaba a punto de darle la lección de su vida. Mark ya no se sentía superior. Se sentía pequeño. Se sentía como un invitado que llegó insultando a una casa y de repente se dio cuenta de que el dueño es un gigante. La música de entrada estalló. El humo cubrió el pasillo y de las sombras empezaron a emerger las figuras que Mark tanto había despreciado. Pero ya no se veían como hombres en mallas. Se veían como mitos vivientes. Se veían como la encarnación de todo lo que México es. Color, fuerza, misticismo y un hambre de gloria que no conoce fronteras. Mark tragó saliva. Se acomodó en su asiento. El teatrito estaba a punto de terminar y la verdadera lucha estaba por comenzar. ¿Qué pasará cuando el primer luchador vuele sobre su cabeza? ¿Qué pasará cuando el sonido de una máscara, siendo desgarrada, le rompa el corazón? No se me despeguen, familia. Porque esto es solo el principio. En la segunda parte, vamos a ver cómo este gringo arrogante termina gritando como loco, cómo su mente explota al entender el secreto de la máscara y cómo, al final del día, sale de la Arena México convertido en un creyente más de la religión de las cuerdas. Porque en México la lucha libre no se ve, se siente. Prepárense, que esto se va a poner de locos. A huevo que sí. Yamanai Danoi. Ya estamos de regreso, familia. Y agárrense de las butacas porque lo que viene no es apto para cardíacos ni para gente de sangre fría. Si en la primera parte dejamos a nuestro experto Mark, el gringo sabelo todo de la UFC, con la cara de que estoy haciendo aquí mientras la Arena México rugía como un león hambriento. Lo que pasó cuando sonó la campana fue la verdadera prueba de fuego.
La neta, prepárense, porque aquí es donde la lógica del primer mundo se topa con pared y donde el orgullo nacional les mete un suplex que los deja viendo estrellitas. Las luces se apagaron por completo. El silencio duró apenas un microsegundo, ese instante de calma antes de la tormenta que solo nosotros los mexicanos sabemos saborear. De repente, ¡pum! Estalló la música. No era un sintetizador aburrido de gimnasio de Las Vegas, era una marcha de guerra, un sonido que te hace vibrar hasta las amígdalas. Los reflectores cortaron la oscuridad y ahí estaban ellos. Los amos del aire, los dueños de la noche. Salieron los técnicos, envueltos en capas de seda que brillaban como si estuvieran hechas de pedacitos de luna. Sus máscaras, ¡ay, familia! Las máscaras. Mark las miraba y todavía quería hacerse el chistoso, pero algo en su mirada ya estaba cambiando. Empezó a notar que cuando esos hombres se ponían la tapa, dejaban de ser Juan, Pedro o Diego. Se convertían en símbolos, en leyendas caminantes. En la máscara de El Santo, en el azul profundo de Blue Demon, en la furia de los nuevos ídolos. Mark ya no veía actores en mayas, estaba viendo a semidioses bajando al Olimpo de la doctores. Lucharán a 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo, gritó el anunciador con esa voz que parece que sale desde las entrañas de la tierra. Mark sintió que el piso vibraba. No era el metro pasando por debajo, era el zapateo de 10,000 personas que ya estaban listas para la guerra. Mark intentó grabar el inicio de la lucha, pero un rudo de 2 metros de altura pasó junto a él. Le aventó una mirada que le congeló hasta el apellido y le dio un manotazo a la barandilla que hizo que el gringo casi soltara su camarita de $10,000. A huevo. Bienvenido a la realidad, güerito. Aquí no hay octágonos de cristal ni jueces con carpetitas. Aquí hay sangre, sudor y una multitud que no perdona. Empezó la primera caída y Mark seguía con su análisis técnico. Decía, mira, ese golpe fue al aire, ese candado no tiene presión. No mames, Mark. De pronto, un rudo tomó a un técnico, lo mandó a las cuerdas y cuando regresó, le acomodó un machetazo al pecho que sonó en toda la arena como si hubiera estallado un cohete de feria. ¡Zas! La piel del técnico se puso roja al instante, una marca de mano perfecta que no se quita ni con todo el maquillaje de Hollywood. Mark se quedó mudo. El sonido del impacto fue tan real, tan seco, tan de carne contra carne, que el gringo tuvo que tragar saliva. Ya no era un video de YouTube. Era la física de la violencia convertida en espectáculo. Pero lo que de plano le voló la tapa de los sesos fue la abuelita. Sí, la señora que les conté, la de las semillas. En cuanto los rudos empezaron a hacer trampa, picándole los ojos al favorito del pueblo y distrayendo al referí que, para variar, estaba más vendido que una entrada de reventa. La señora se transformó. Soltó su bolsa de pepitas, se puso de pie y empezó a soltar una cátedra de groserías que harían que un trailero se pusiera a rezar. Árbitro vendido. Pinche rudo mantecoso, chinga tu madre. Mark la miraba con los ojos como platos. No podía creer que esa señora tan dulce fuera el motor de odio más puro contra los villanos del ring. Y ahí fue donde Mark entendió la primera lección. La lucha libre no es algo que ves, es algo que vives con toda la bilis y el corazón. Llegó la segunda caída. El ritmo subió de nivel. Los luchadores empezaron a correr, a rebotar en las cuerdas con una agilidad que dejaría en ridículo a cualquier gimnasta olímpico. Y entonces pasó lo que Mark decía que era imposible. Uno de los luchadores más jóvenes se subió a la tercera cuerda, se paró ahí, desafiando el equilibrio y con una confianza que solo te da el tener el orgullo nacional respaldándote. Se lanzó en un tornillo hacia afuera del ring. Volar por los seris es poco. Parecía un proyectil humano. Pasó por encima de la cabeza de Mark, a una velocidad que le despeinó el poco pelo que le quedaba, y se estrelló contra los 3 rudos que estaban abajo. ¡Pum! El estruendo de los cuerpos chocando contra el piso de concreto, apenas protegido por una lona delgada, hizo que Mark saltara de su asiento. ¡Holy shit!, gritó Mark. Ya no estaba grabando. Sus manos estaban apretadas contra su pecho. Sus ojos estaban inyectados de una adrenalina que nunca había sentido en sus serines de lujo allá en Las Vegas. Se dio cuenta de que, si ese hombre fallaba por 1 centímetro, se rompía el cuello ahí mismo. No había trucos de cámara, no había cuerdas invisibles. Era pura pinche pasión y un par de riñones del tamaño de la catedral. En ese momento, el experto en MMA murió y nació el fanático de la lucha libre. Mark empezó a gritar. Al principio con timidez, pero luego, poseído por el espíritu de la Arena México, se unió al coro, técnicos, técnicos, técnicos. La neta, familia, verlo ahí gritando con su acento gringo era un poema al triunfo de nuestra cultura. Pero el drama real, el momento que le partió el alma, fue cuando el rudo principal, un tipo con una máscara negra que parecía la cara del mismo diablo, le agarró la máscara al ídolo técnico y empezó a desgarrarla.
Mark vio cómo la tela se rompía, como el luchador intentaba cubrirse el rostro con desesperación. Para Mark, antes de entrar ahí, una máscara era un disfraz. Pero al ver la reacción de la gente, al ver a los niños llorando de rabia, al ver el silencio sepulcral de un sector de la arena que sentía que les estaban profanando un altar, Mark entendió lo sagrado. Entendió que la máscara es la identidad, es el honor, es la historia de una familia y de un país que nunca se deja pisotear. Cuando el técnico logró zafarse y, con la máscara toda rota y la cara ensangrentada, le aplicó una mística al rudo para rendirlo, Mark estaba de pie, brincando como un niño en Navidad. A huevo que sí, el bien había triunfado, pero no en un guión barato, sino en una catarsis colectiva que solo nosotros los mexicanos podemos generar. Al final de la lucha, Mark estaba empapado en sudor. Se sentía como si él mismo se hubiera subido al ring a recibir trancazos. Salió de la Arena México caminando de forma diferente. Ya no caminaba con ese aire de vengo a ver a los salvajes. Caminaba con respeto. Se acercó a uno de los puestos de máscaras de afuera, donde están todas las leyendas colgadas. Miró la máscara de El Santo. La tocó con una delicadeza que no le había visto en toda la noche. Pagó lo que le pidieron, sin regatear, porque entendió que esa pieza de tela vale más que todo el oro del mundo. Se la puso ahí mismo, frente a todos. Y en ese momento, bajo las luces de los puestos de tacos y el ruido de la Ciudad de México, Mark dejó de ser un extranjero. Se volvió parte de la cofradía. La neta, me dijo después con la voz ronca de tanto gritar, pensé que sabía de peleas. Pensé que sabía de fuerza. Pero en mi país peleamos por dinero o por un cinturón. Aquí, ustedes luchan por su espíritu. Esto no es un deporte, es el corazón de México, latiendo en un cuadrado de 6x6. No mames, familia. Se me puso la piel de gallina. Que un tipo tan cerrado como él terminara reconociendo que nuestra lucha libre es la cúspide de la expresión humana. Eso es orgullo nacional. Así que ya lo saben, familia. Para todos esos que nos critican desde afuera, para los que dicen que somos puro show, para los que se ríen de nuestras máscaras, vengan a la Arena México. Vengan a sentir cómo se te sale el corazón por la boca cuando un hombre de 100 kilos vuela sobre tu cabeza. Vengan a escuchar a nuestras abuelitas dándonos lecciones de vida y de léxico. Vengan a entender que, en México, la lucha libre es nuestra forma de decirle al mundo que, sin importar cuántas veces nos manden a la lona, siempre nos vamos a levantar antes de que el referí cuente 3. Pueden tener sus serines de miles de millones de dólares, sus atletas de laboratorio y sus transmisiones en 4 grados Kelvin, pero nunca, jamás, van a tener el alma de la Arena México. Porque aquí no se trata de quién es más fuerte, sino de quién tiene más pasión para entregar la vida en cada caída. A huevo que somos los mejores. ¡Viva México, familia! ¡Viva la lucha libre! ¡Vivan nuestros técnicos y hasta nuestros rudos, que sin ellos no habría drama! Si les gustó esta historia, si sintieron la adrenalina correr por sus venas, denle like, compartan este video para que todo el mundo sepa lo que es bueno. Y déjenme en los comentarios. ¿Cuál es su luchador favorito? ¿Cuál es la máscara que más respetan? Quiero leer ese orgullo nacional vibrando. Nos vemos en la próxima caída, porque recuerden, la vida, igual que la lucha libre, se gana con pura pinche pasión. Vámonos recio. ¡Viva México, cabrones! Gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video.